para empezar, bueno, por parte de ambos, me gustaría saber qué os inspiró a crear esta escuela de arte del actor, orientada, bueno, pues a la formación de jóvenes intérpretes que en futuros años a lo mejor los vemos en la gran pantalla, en televisión o en las tablas de los teatros españoles. Bueno, la inspiración empezó por Clara, o sea, fue ella la que tuvo esa inspiración, producto de un largo proceso, o sea que yo creo que mejor que le responda a ella esta pregunta. Sí, claro. Las preguntas son para los dos, vaya. Sí, o sea, La escuela nació después de que yo llevara un tiempo haciendo ya la FCA, la formación corporal del actor, que es con lo que yo empecé después de una investigación, como dice Alberto, de mucho trabajo de investigación en el mundo corporal, en el desarrollo de la composición de personajes a través de herramientas corporales, etc. Entonces, cuando ya la formación corporal tenía un recorrido y estaba suficientemente sólida, ahí ya nos juntamos y nos lanzamos en el proyecto de la escuela, que sí era un proyecto que había en vistas, ¿no? Yo siempre soñé con tener una escuela de teatro y hacía años que me entretenía imaginando planes de estudios y bueno, nuestro proyecto partió de la idea de crear esa escuela o bueno, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Crear la escuela en la que a mí me hubiera gustado estudiar y que no encontré cuando me puse a buscar escuela en su momento, ¿no? Que era una cosa, pues una escuela más académica, completa, con esta idea de, Alberto siempre decía, la idea del conservatorio, ¿no? De tener un gran plan de estudios con muchas asignaturas, con historia, con danzas, con... bueno, pues... Lo más completa posible, ¿no? Más académica. Así es. Y, en vuestra opinión, ¿qué metodologías de las que impartís en clase diferencian a la escuela respecto a otras instituciones formativas aquí en España? ¿O qué valores esperáis inculcar a los estudiantes que se matriculen en la escuela? Yo en mi experiencia, en mi opinión, yo tengo dos formaciones. Me formé en Argentina, también me formé aquí. He estado, digamos, en el ámbito de la formación profesional 8 años, casi 8 años y medio, más toda la primaria, que aunque fue una cosa más lúdica, también había algo de tomárselo en serio. Teníamos una profesora bastante brava que aunque fuéramos niños nos ponía ahí a trabajar en serio. Y yo creo que lo que nos diferencia es justamente la formación corporal del actor, la FCA, que es la columna vertebral de la formación que damos aquí, ¿no? Todo gira en torno a ese proceso de formación que Clara es la creadora y que ella es la que la puede explicar mejor, ¿no? Pero yo en mi experiencia, para mí ha sido como la guindilla del pastel, ¿no? O sea, porque es algo que yo he empezado a incorporar en mis composiciones desde Pacho Herrera en Narcos, y que no solo me ha traído, bueno, cosas muy gratificantes como el reconocimiento, sino más trabajo, sino también como una manera de acercarme de una manera más profunda a los personajes. Y eso para mí ha sido sumamente gratificante. Sí, yo lo quería preguntar a Clara precisamente por ello, como especialista en trabajo corporal y tal, ¿de qué forma estructuráis las clases, ya sea de forma teórica o práctica, ¿no? para preparar a los alumnos? Pues mira, yo me especializo en trabajo corporal, pero tengo que decir que con los años con los que llevamos con la escuela abierta me he dado cuenta de que eso a veces genera confusión, porque muchas veces la gente se piensa que esta es una escuela... bueno, esto que se dice, ¿no? Que a mí no me gustan nada los términos, pero una escuela física o escuela de teatro gestual, y no es así. Esta no es una escuela de teatro físico ni de teatro gestual, que insisto, son como ideas que ni siquiera me gustan como tales. Cuando yo me especialicé en trabajo corporal y para enfocarlo al teatro, lo que yo buscaba y lo que hice creando esta técnica y desarrollando estas herramientas es observar cómo es el funcionamiento del ser humano, de las personas, del carácter de las personas. Y cuando yo hablo del cuerpo, hablo de una totalidad de la persona. Es decir, dentro del cuerpo están nuestras emociones, están nuestros pensamientos, está nuestra capacidad de hablar, de comunicarnos. O sea, el cuerpo no es solo el teatro gestual.
El cuerpo es todo. Entonces, cuando lo que aquí hacemos es estudiar muy bien y mucho cómo funcionan los tipos de personalidad en su totalidad, en la totalidad del organismo, cómo funcionan psicológicamente, cómo funcionan emocionalmente y, por supuesto, cómo funcionan físicamente y energéticamente. Cómo todo eso se ensambla, porque generalmente pensamos una cosa, sentimos otra y hacemos lo que podemos, que no puede tener mucha coherencia. Y eso es lo que forma el carácter. Y eso lo hacemos también con el cuerpo, es decir, cuando una persona tiene cierta tendencia a censurar, por ejemplo, unas emociones, las está censurando con su cuerpo. Está evitando gritar con los músculos de la garganta, que se contracturan, se tensionan y tragas la voz para adentro. Pero esa es una relación entre el cuerpo y la emoción y el pensamiento y el juicio. Entonces está todo junto. Entonces el trabajo sería mucho estudio sobre cómo son los funcionamientos de los seres humanos y de las personas. Y entonces desde ahí trabajamos desde el actor o desde la actriz, que somos seres humanos y personas con nuestro carácter, con nuestra estructura, que nos facilita cosas y nos limita otras, y tenemos que viajar, transformarnos durante un rato en la ficción en otro ser humano que piensa de otra manera, siente de otra manera y actúa de otra manera. Entonces la técnica consiste en entender cuáles son los puntos de partida que hay y cuáles son los puntos de llegada que hay y qué herramientas se pueden utilizar para hacer cada uno de esos trayectos. Desde este tipo de personalidad, con este tipo de expresividad, de corporalidad, de mecanismos de defensa, de ideas locas que tengo yo, ¿qué tengo que hacer para conseguir convertirme en ese otro que tiene otras ideas locas y otros mecanismos de defensa, ¿no? Para ese personaje no es lo mismo desde mí que desde él, porque somos distintos también, ¿no? Entonces ir conociendo esos tránsitos y eso es ir entrenando. Vamos, una formación bastante completa. O sea, yo creo que los alumnos, ¿no?, cuando den las clases deben hasta asustarse un poco, ¿no?, de la cantidad de cosas que le estáis enseñando. O sea, tiene que ser brutal, ¿no? O sea, el ponerse... Sí, perdón, sí, dime, Roberto. No, dime. No, di, Roberto. No, digo que sobre todo hay una cuestión de... Claro, cuando hablamos de convertirnos en otro, digamos, es temporal, ¿no? O sea, sí, es el ejercicio de... Es un proceso, sí. Lo importante es que el espectador haga el viaje, ¿no? Es como... Hay algo de... Yo siempre nos veo como ilusionistas, de alguna manera, ¿no? Si bien hay un convenio implícito entre el artista y el espectador en el cual, si tú te sientas en una butaca de un teatro, tú ves ahí que está fulanito de tal y menganita de cual y no sé qué, sabes que son actores, actrices, pero te van a contar un cuento y tú asumes, hay un convenio no hablado, digamos, sino que tú asumes que, ok, ahora él es Otelo, ella es Desdémona, de Shakespeare, entonces, y haces el viaje. Lo importante es crear la ilusión en el espectador, pero para crear esa ilusión y que el espectador no se desconecte, tienes que hacerlo con un nivel de profundidad que es difícil de conseguir, porque y es lo que se habla cuando, ¿no?, de conseguir la irradiación, ¿no? Conseguir irradiar en el público y que el público, más allá de ver a una actriz o un actor llorando en una escena y mostrándote lo bien que llore y que no te pasa nada porque no te llega, por algo no te llega, pero cuando te llega es porque el artista está irradiando y yo creo que es porque está en sintonía con lo que le pasa al personaje, no en sintonía con el ego propio de que quiere mostrarte lo bien que él o ella llora en escena, que es lo que a mí como espectador me desconecta. Claro, sí, el espectador como tal se identifica, ¿no?, de tal forma con lo que le está pasando al personaje o por la forma de ser, o sea, llega ya a un estado simbiótico, ¿no?, entre persona real, persona ficticia, que ya se mete en la historia. Eso ocurre cuando el artista desaparece del plano frontal y aparece el personaje. Y el espectador y su ego y todas sus ganas de acertar y de no hacerlo mal y de luego de recibir aplausos, premios y posiblemente, sobre todo, más trabajo, cuando desaparece y aparece realmente esta figura nueva, este personaje, es cuando como espectador dices, ¡oh! Ahí está la historia.
Esto es lo que me atrapa. Me da igual menganito de cual que tiene no sé cuántos premios y que es muy buen actor y me la sopla. O sea, esto es lo que me importa. Y en ese proceso de estudio, lo que uno sobre todo aprende es sobre la humanidad. Porque al final de cuentas, cuando estudias a los caracteres humanos y te reconoces en uno de ellos o en varios, pero esencialmente en uno, aprendes de ti, conoces tu instrumento, pero además aprendes sobre el resto de las personas. Y eso te ayuda a empatizar en la vida cotidiana con las personas, principalmente con las que quieres, que son las que más te importan, pero en general con la gente. Porque aprendes a ver también cuáles son las vulnerabilidades del resto de las personas. Y eso nos acerca. Por eso yo creo que nuestro trabajo es sanador cuando se toma en serio y en profundidad. De hecho, hay personas, ¿no?, que un poco de cara al público genérico, o sea, que siempre como hay algunos intérpretes, algunos actores, ¿no?, que se han catalogado como actores de método, ¿no? Y como desde cierto punto de vista como sufren un poco de rechazo por parte del público, ¿no? O sea, como, no sé, podría dar ejemplos de actores internacionales. Recuerdo, no sé, Jared Leto, por ejemplo, un actor que se mete bastante en sus papeles. En uno de sus últimos papeles, que fue en La Casa Gucci, hizo un papel de verdad que fue muy estrambótico, muy llamativo, pero como que la gente ya, actores de este tipo, que se meten de lleno en las características o en los sentimientos que afloran de su personaje, pueden incluso al público decir, esto es demasiado para mí. O sea, ¿dónde están los límites en ese sentido de cara al actor? Yo creo que eso es un tema complicado, porque para empezar habría que definir qué es exacto, a qué nos referimos cuando decimos actor de método. Porque no está claro. Resulta que cada persona se refiere a esto queriendo decir cosas distintas, ¿no? Porque, por ejemplo, en España, ¿no?, se escucha mucho actor de método y nos referimos a Stanislavski. Bueno, no, el actor de método, el método más clásico es el que viene de Hollywood y de Strasberg, que es una visión y una transformación sobre enseñanzas de Stanislavski que hace Strasberg. O sea, el sistema de Stanislavski es otro, es distinto. Pero, por ejemplo, cuando tú me dices un actor que se mete mucho en su papel, que también es algo que usamos mucho para decir el actor de método, porque en realidad parte de eso que hablamos del método tiene más que ver, más que con que el actor se mete en el papel, en el papel, que el actor se mete en sí mismo. Es decir, que usa su vida, su experiencia propia, sus traumas, sus recuerdos, para ponérselos al personaje. Esto al final es meterme en mí, no en el personaje. Meterse en el personaje, yo me meto muchísimo en los personajes. Yo trato de meterme lo máximo posible, siempre y cuando no suelte el ancla a la tierra y a mi realidad. Porque cuando suelto el ancla a la tierra y a mi realidad, desde mi punto de vista, no es que me desconecte, es que estoy perdiendo mi cordura como ser humano, como persona. Y a mí eso no me parece sano. Pero en general en España, cuando hablamos de las técnicas que hay, de los maestros que hay, los maestros de método no son tanto de eso que tú explicas de meterse mucho en el personaje, tiene más que ver con es como otra visión, es decir, el método que hay en España a día de hoy no es el mismo tampoco que el de Strasberg, son variantes distintas, ¿no? Aquí no trabajamos con método desde el punto de vista desde el que se mire, con ninguna de las concepciones. Es decir, para nosotros el personaje es un personaje de ficción, que no soy yo tengo que estar separada del personaje, mi historia es la mía, no es la del personaje, mi historia es privada, no es pública y además no es lo que le interesa al público. Porque yo creo que cuando abordamos historias universales, esas que nos conmueven, esas que trascienden a los tiempos, y que siguen conmoviendo y que siguen interesándole al público, es porque hablan de temas que son universales. Y generalmente las historias, a mí me parece que hay una historia concreta, ¿no? Como si hubiera una historia pequeña, pero lo que la hace grande es todo lo que hay debajo, que es lo universal. Uso esta historia como ejemplo para que el público pueda entrar en todo el subtexto de esa historia. Cuando la historia de arriba no consigue ese subtexto universal, estamos como en la pobreza de algo concreto, ya
no me puedo reflejar, no puedo yo proyectar mi propia historia en esa. Y cuando el actor o la actriz hace eso, pone su historia concreta, generalmente pasa eso, que nos quedamos en una historia concreta que a nadie más le importa, más que al actor o a la actriz, a su familia. Además, hay una cosa que yo creo que es bastante simple, pero compleja a la vez. Si tú haces un personaje muy estrafalario y tú como actor estás ocupado en demostrar cuán estrafalario puedes llegar a ser tú como artista contando la historia de uno que no te acuerdas el nombre, entonces mal, porque eso se ve. No estás contando nada que no tenga que ver con tu ego. Lo único que estás haciendo es una fanfarronería de tu ego. Ahora, si haces un personaje estrafalario en el cual tú como actor estás concentrado en estar en contacto con cómo lo vive o cómo podría vivirlo este personaje, al que obviamente previamente has estudiado, has ensayado, has investigado, has transitado, te has equivocado, has vuelto a transitarlo, te has vuelto a equivocar y al final has acertado en alguna. Pero si tú estás ocupado en ese personaje, en seguir entendiendo a medida que vas actuando, caminando y descubriéndote como ese personaje, hay algo que pasa que es mágico y en el cual lo extrafalario que puedas llegar a ser está sustentado y lleno de algo de verdad. Tiene que ver con la búsqueda del artista, no con la demostración del artista. Bueno, y... Sí, dime. No, nada. No, que quería retomar de nuevo el asunto de cara a vuestra labor en la escuela, preguntándoos un poco acerca de la selección que hacéis de los docentes, de los profesores que forman parte del equipo o que también pues colaboran en la escuela y os ayudan a formar a estos jóvenes intérpretes. Bueno, pues en la escuela hay como varios perfiles de profesores, ¿no? Por un lado, pues todos los que trabajamos en la parte de interpretación y en la parte corporal son profesores que se han formado aquí, que tienen una formación profunda corporal en la técnica, que conocen nuestra manera de trabajar, que se han formado aquí como actores y luego entran en un proceso para formarse como docentes, como una formación docente, ¿no? Y luego tenemos profesores que son expertos en su campo, ¿no? Por ejemplo, los profesores en la escuela también damos danzas, por ejemplo, danzas africanas, danzas flamenco, danzas isabelinas, pues son especialistas en su campo, pero que de alguna manera tengan algo particular y especial que les permita unificar, o mejor dicho, ensamblar el campo que van a impartir con la formación que damos aquí. Para nosotros es muy importante que las asignaturas estén muy ensambladas en la formación. Es decir, aquí hacemos danzas, pero no las hacemos como para aprender a bailar. Hacemos flamenco, pero no hacemos flamenco para ser bailarines de flamenco, sino que hacemos flamenco. El trabajo que hacemos en la escuela es muy, muy energético y después de toda esta formación corporal que vamos tratando de aprender y desarrollar un trabajo energético a través del cuerpo para llegar a estos personajes, lo que hacemos, por ejemplo, con el flamenco sería entrar a través de un lenguaje artístico y corporal, los dos juntos, arte y cuerpo, que es la danza y la danza flamenca, en un tipo de energía corporal. Trabajamos a través del flamenco la interpretación más emocional, más visceral, los centros emocionales, que en el flamenco son muy importantes, ¿no? Y, por ejemplo, pues cuando se hace flamenco se está trabajando un monográfico sobre Lorca. Entonces, digamos que de alguna manera estamos abordando un universo energético desde distintos lugares, desde el texto, desde la palabra, desde los autores, desde la interpretación, desde la corporalidad, desde otro arte. Igual que, por ejemplo, cuando hacemos Shakespeare, están haciendo danzas isabelinas y danzas cortesanas y a la vez están haciendo esgrima. Entonces, ahí estamos abordando, por un lado, un universo que es súper lejano desde distintos lenguajes para que inconscientemente, por todos lados, vayamos como recibiendo informaciones para entrar a esos universos, ¿no? Porque al final también
Nuestro trabajo es encarnar personajes, pero después de aprender a encarnar personajes hay que aprender a esos personajes, meterlos en otro universo. O sea, como dejarlos ir un poco, o sea, entiendo, ¿no? ¿Cómo? Dejarlos ir en el imaginario. Eso. La imaginación hay que dejar la imprenta. Exacto, tiene que volar. Y la imaginación no solo está en la cabeza. Imaginamos con todo el cuerpo. O sea, por mucho pensar, hay que imaginar con todo el cuerpo, hay que imaginar con las emociones también, hay que imaginar emocionarse en ese otro universo. Es la clave. Y la experiencia tiene que hacer ejercicio. O sea, si tú no estudias, si tú no reflexionas sobre la vida, sobre los personajes, sobre las músicas, sobre... O sea, cuando estudian esgrima, danzas isabelinas y hacen el monográfico de los gigantes de Shakespeare con Liz Lovato, por ejemplo, al hacer eso dimensionan a este gran autor que es Shakespeare y las historias de sus personajes que son enormes, ¿no? Entonces, pero si tú no estás haciendo músculo, por decirlo de alguna manera, con la creatividad, no solo desde la cabeza, sino desde el tránsito de pasarlo por la experiencia vivencial, de ponerlo en escena, de la palabra, los sentimientos, las emociones, tus miedos, tus aciertos, tus dificultades, el cerebro no se desarrolla. O sea, es como decir, para crecer bien, tienes que dormir bien, que alimentarte bien, sobre todo cuando eres niño, y para ser un actor creativo, una actriz creativa, imaginativa, tienes que hacer músculo con la creatividad, con la imaginación. Entonces, hay que poner eso a ejercitar, porque cuando uno es muy jovencito cree que se la sabe toda y llega y dice, bueno, y hace 3 preguntas y se quedan en bragas, ¿no? Entonces, es decir, si no hay ahí un interés y una búsqueda que también tiene que ver con esta cosa vertiginosa y que, bueno, que da vértigo, valga la redundancia, de asumir que no sabes, que asumir que hay mucho que aprender. Bueno, y de cara a los alumnos que estáis recibiendo en la escuela, ¿pensáis que cada vez hay un interés mayor, de forma general, ¿no? Por formarse en interpretación o en danza o básicamente en todo lo que son disciplinas artísticas? No. Rotundamente no. No sé si hay más interés en las disciplinas artísticas. Desde luego, lo que no hay más interés es en formarse. Y además vamos viendo el cambio año a año, ¿no? Y lo que vemos muy claro es que cada vez buscan, la demanda es de formaciones más cortas, más express, más condensadas. Les cuesta mucho comprometerse a una formación de 4 años. Eso hace 15 años no pasaba. Hace 15 años los que querían ser actores, tú decías que eran 4 años y querían estudiar una carrera. Ahora quieren hacer un cursillo. Y es complicado porque es verdad que al final, si esto se sostiene en el tiempo, la demanda va afectando a la oferta, porque la oferta se va adaptando a la demanda, ¿no? Entonces, lo que pasa es que en las escuelas, si ofrecen formaciones de 4 años y nadie quiere formaciones de 4 años, empiezan a reducir. Formaciones de 3 años, tampoco. Pues formaciones de 2 años. Hoy en día la mayoría de formaciones son de 2 años, la mayoría. No todas, ni las mejores ni peores, ahí no entro. Pero la mayoría en este país son de 2 años. 2 años es muy poco tiempo para formarse como actor o como actriz. En realidad creo que es muy poco tiempo para formarse en casi nada. Pero desde luego como actriz y como actor no da tiempo a hacer lo que por lo menos yo considero un actor o una actriz completa con todas las herramientas básicas para poder desempeñar tu trabajo bien hecho, con seguridad, con tranquilidad. Pero además es que lo vemos. Aquí viene gente que ya viene con una formación de 2 y algunos de hasta 3 años, que cuando le hacemos la nivelación o tratamos de ver cuál es su nivel, nos damos cuenta de que es muy pobre. O sea, además, como mal formado, ¿no? O sea, yo creo que es importante que los chavales y las chavalas se caigan de la burra pronto y
y recuperen el compromiso por formarse, porque aparentemente dentro de poco se van a poner un chip en el cerebro, se van a conectar a Google y Google ya va a saber todo por ellos. Pero el problema no es ese, el problema es, y si te apagan Google, ¿qué pasa? Te quedas descerebrado, para empezar. Y segundo, si no tienes tú ejercicio cerebral, porque te conectas tal, no tienes autonomía sobre ti mismo. No, y a mí lo que me parece, todo lo que me parece preocupante es esto, es que al final las escuelas, como cualquier otra empresa, son empresas que tienen que ser sostenibles y al final siempre la oferta se va a ir adaptando a la demanda y es peligroso. Peligroso porque cada vez pues sostener una oferta de calidad es más difícil para las escuelas. Empieza a no ser sostenible y entonces empiezan a ofertar, se empieza a buscar una sostenibilidad de otra manera. Y entonces empiezan a ofertar cursos cortos y un curso de cámara de 3 meses y un curso de no sé qué de 2 meses y un curso de casting. ¿Pero qué casting vas a hacer si no eres actor? O sea, quiero decir, si te quieres hacer un curso de casting cuando llevas toda tu formación y dices, bueno, ahora quiero saberlo, es otra cosa, pero que bueno, aún así. Pero en cualquier caso, lo que acaba pasando es que la mayoría de esos chicos y chicas jóvenes que salen de la escuela con ilusión y con sueño, les dicen, les venden y ellos mismos se cuentan la película de que en 3 meses van a ser actores y como no es verdad, porque no es magia y porque ser actor o ser actriz no es nada fácil, pues van a un curso, lo pagan, lo hacen, van a otro, lo hacen y 3 años después muchos de esos han abandonado porque por supuesto no consiguen trabajo, el 99% de ellos. Y el resto que sí quieren acaban yéndose a una escuela y empiezan desde primero. Con lo cual lo que creían que era ganar tiempo ha sido perder tiempo y dinero. Porque los cursos cortos pueden ser útiles cuando ya tienes formación, tú puedes aprovechar mucho una cosa intensiva. Pero cuando no tienes formación, y yo dando clases lo he visto, cuando los alumnos no tienen formación y tú le intentas dar un express, no se enteran. Es que no se enteran. No lo absorben. No consiguen asimilarlo. No. Cuando tienen formación, sí, porque ya tienen herramientas para decir, bueno, me meto en esto de cabeza y aprendo sobre algo, ¿no? O me hago un gráfico sobre Shakespeare, sobre Lorca, sobre Tennessee Williams, sobre Brecht, quien sea. Pero cuando no hay formación, la base, el principio es un trabajo lento, pasito a pasito, y eso es como intentar aprender inglés si no... y negándote a aprenderlo cómo se utiliza el verbo to be, que es un auxiliar. Que lo base. Es lo mismo. Hasta que no aprendas a que el inglés tiene verbos auxiliares, pues no vas a hablar bien inglés. Sí. De todas formas, la profesión de actor yo la equiparo a cualquier otra en ese sentido, porque uno no deja de aprender a lo largo de su vida, o sea, ya sea a nivel personal o a nivel profesional. O sea, incluso ahora mismo que vosotros sois docentes, seguramente en los últimos años incluso, no sé, o sea, habréis tenido que aprender cosas nuevas que habéis puesto en práctica en vuestras clases. O sea, que es una cosa que lo quiero o no, o sea, es algo que se va realizando de forma constante. O sea, no creo que, bueno, que se puede dar caso naturalmente, que un chico joven puede tener muchas expectativas y muchas ilusiones y tal, pero como no sea consciente de que es un trabajo que requiere mucho esfuerzo y mucho compromiso, lo va a tener muy difícil. O sea, pero tanto en eso como en todo, digo yo, ¿no? Sí, y además es algo que en general vemos no solo en nuestra profesión, sino en general. En nuestra profesión hay mucha gente que quiere ser famosa, más que actor o actriz. Entonces vienen bastante equivocados porque, primero, ¿qué es ser famoso o ser famosa? O sea, para empezar, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver con el arte. Pero bueno, cuando hay algunos que hacen el proceso y terminan de entender y algunos se enamoran de interpretación y hay que asumir que hay una parte de uno que en mayor o menor medida quiere los aplausos, el éxito, el dinero, la fama, lo que sea que cada uno, ¿no? En mayor o menor medida. Pero yo creo que en general, en el 90% de todos nosotros, esa pulsión está. Pero hay que ver cuánto del amor por contar historias y por divertirse haciéndolo, como jugando como cuando uno era niño, de eso hay, ¿no? Y sobre todo eso es lo que hay que regar para que abunde y para que crezca. Pero el problema es que cuando los chavales vienen así como queriendo dar zancadas, así grandes saltos,
se hacen un flaco favor, porque cuando vayan a hacer un casting sin tener nada de formación, lo que va a pasar es que la directora o director de casting va a decir, muchas gracias por haber venido, hasta Dios. Y cuando se vaya va a decir, este chico no lo quiero ver en mi vida, ponlo en la lista negra. O sea, fulano de tal, ven, por favor, jamás. Y eso los chavales, porque no tienen experiencia vital, no se dan cuenta de que se hacen un muy, muy flaco favor al hacer eso. Y en ese sentido, comparando la formación que se hace aquí en España con otros países, ¿cómo lo veis? ¿Cómo se hace en el extranjero? Tanto en Europa como en Estados Unidos, en Latinoamérica. Yo creo que no hay grandes diferencias. Aquí en España hay grandes profesionales, ¿eh? En la formación, en los ámbitos técnicos. También hay mucho vendehumo, hay mucho fantasma, pero también en Argentina. Argentina tiene una tradición de, es que en Argentina son tan buenos actores. De, bueno, hay cada chanta en Argentina. O sea, no hay grandes diferencias. Y yo en Estados Unidos yo he ido a trabajar, pero yo no tengo muy claro, por supuesto hay escuelas muy prestigiosas y tal, a muchas de las cuales yo jamás iría, porque digo yo, o sea, el psicodrama para el terapeuta, que además a mí el psicodrama no me interesa mucho, pero no sé, hay una escuela de Eric Morris, por ejemplo, que es un estudio muy pequeñito en Los Ángeles, que yo pasé por ahí, estaba cerrado, no sé qué, pero me pareció, o sea, hay artesanos también de la educación, de la formación, gente que ama esto. Nosotros este proyecto lo hemos hecho por amor a la profesión, porque nos llena el corazón y porque tenemos esa parte soñadora de que queremos vivir haciendo lo que nos gusta, aunque nos cueste mucho, aunque sea mucha dedicación al trabajo. Y vemos gente como nosotros en España y en Argentina, que es donde más hemos estado, pero en Estados Unidos también, en algún lugarcito, así como este que te comentaba, pero no es muy diferente. Yo creo que no. Bueno, y ¿cómo veis el futuro de la interpretación aquí en España en los próximos años? O sea, ¿qué opináis un poco de la situación actual en la que se encuentra la industria y las personas que trabajan en ella? Bueno, ahora hay bastante trabajo en la industria, ¿no? No sé también si es una burbuja, ni cuánto va a durar, ni en qué condiciones, porque hay más trabajo, pero son peores condiciones. Entonces, bueno, pues... Yo Como siempre. Yo lo que puedo compartir son mis anhelos, porque no tengo ni idea de qué va a pasar. Lo que sí ocurre es, yo creo que hay una burbuja. El otro día lo hablaba con un compañero, yo no sé cuántas plataformas hay, hablamos de las 4 o 5 principales, pero hay más de 100 plataformas de visionados de contenido. Grandes. O sea, Tubi, Movie, Flupi, Papi, Pupi, Hulu, Pupi, o sea, es como inabarcable. Y yo creo que es una burbuja que además hay una tendencia a producir, porque si estoy en el ranking 4 y necesito darle a mis suscriptores una serie de contenidos que es un tanto por ciento al mes de no sé qué, no sé cuándo, necesito producir. Y empiezo a producir basura. Entonces empiezo a producir series que son malas, documentales que son malos, en fin, y que esto yo lo veo. O sea, yo enciendo la tele y digo, cada vez hay menos cosas interesantes o nutritivas para ver. Entonces eso va a ir generando, creo yo, una bola en la que la gente va a empezar a desuscribirse de muchas de ellas. Y eso, en el mejor de los casos, lo que va a hacer es que las plataformas se pongan un poco más serias y digan, vamos a volver a hacer cosas más interesantes, como cuando salió Netflix, que tenía House of Cards, Sense8 y Narcos. Fueron como la carta de presentación de Netflix, como decir, somos una plataforma seria, hacemos cosas que no es para todo el público y nos comprometemos a contar aquí cosa cruda y ruda, ¿no? Luego eso cambia. Yo espero que pase eso y que no que pase lo contrario, que solo haya basura para ver, porque digamos, o sea, yo sería uno de los que se empezaría a desuscribir, ¿no? Si solo me digo, chao, hasta adiós, hasta luego, me gasto este dinero en otra cosa, ¿no? Totalmente. Y ya os quería también preguntar, ¿de qué forma equilibráis vuestros roles
como profesionales, como actores, con vuestro trabajo en la escuela? O sea, ¿de qué forma llegáis a un término medio para llevarlo un poco todo? Porque entiendo que puede llegar a ser un poco caótico. O sea, esto al final pasa con casi todo el equipo de la escuela. La mayoría de profesores son profesores en activo y es parte del funcionamiento de la escuela. Si a alguien le sale un rodaje, se va de rodaje. Claro. Se va de rodaje, se cambian las fechas de las clases, se adaptan, luego hay recuperaciones, depende de qué clase sea, de qué momento, a veces lo puedes sustituir, lo cubrir otro profesor, ¿no? También depende mucho de qué parte del temario, qué profesor, pero es parte de la dinámica del día a día. O sea, claro, o sea, hay un horario habitual y hay unas establecidas, porque es verdad que la escuela funcionamos pues es una escuela con estructura y con normas, estructuras, horarios y estas cosas. Pero bueno, todo es susceptible de que estas cosas pasen, ¿no? Luego, por otro lado, mi principal actividad no es solo la escuela y tampoco sé si es la enseñanza, no sé si llamarlo es el acompañamiento de actores, más que mi actriz no es mi protagonista. Mi actriz es un personaje de reparto en mi vida. Yo a lo que me dedico y con lo que estoy muy satisfecha es acompañar a mis alumnos. Yo en la escuela, o sea, yo sí estoy entregada a la escuela, a mis alumnos y también a los actores y actrices con los que trabajo haciendo coach fuera de aquí, ¿no? Y casi que también va por momentos vitales, va cambiando, ¿no? En este momento preciso, yo estoy más identificada con mi parte directora que con mi parte actriz. Y yo eso lo lleno en la escuela, porque yo aquí dirijo teatro, monto obras. Entonces, yo estoy más aquí. Alberto, claro, tiene un montón de rodajes todo el rato, está rodando fuera y fuera de España y bueno, y está más yendo y viniendo, pero... Sí, yo tengo mi bloque, por ejemplo, en cuarto año tengo un bloque que según tenga trabajo o no, lo muevo el año, digamos, ¿no? Pero eso que es fijo en cuarto y en la medida de lo posible me acerco a las clases de primero y de segundo año, principalmente a las de tercero menos, porque ya los veré en cuarto, ya con ese bloque, pero en primero y en segundo me gusta dar clases porque son los momentos del inicio. Claro, cogerlo cuando están verdes, ¿no? Como se dice, ¿no? Sí, porque hay algo que es importante, como cuando es importante proponerles posibles direcciones, ¿no? Porque a esas edades, y sobre todo cuando estás empezando, estás tratando como de verlo todo al mismo tiempo y eso y te haces un enjunje ahí imposible, ¿no? Entonces, y yo creo que además lo pequeñito, el pasito firme, pero seguro, adelante, y sobre todo fomentar el compañerismo. Este es un trabajo en equipo, el respeto por el compañero, el respeto por el proceso del compañero, el respeto por el compromiso propio, el compromiso con el grupo. Son todas cosas que son pilares para luego en el trabajo profesional ser un buen profesional y no ser uno de estos que cuando llegan al set dicen no lo aguanto. El dolor de cabeza que, o sea, yo he conocido historias de que una actriz en México no quería ir al set porque su bistec no estaba caliente. Y digo yo, Dios, pero tú sabes cuánto vale una hora de rodaje. Digo, si vale $40,000 el día, echa cuentas. Claro. O sea, parece surreal. Entonces, y todo eso ocurre porque es una persona que, no sé, tiene un ego que se le sale por las orejas, pero que además no ha aprendido que esto es un trabajo en equipo. Y que si tú no haces tu trabajo, el compañero o la compañera no puede hacer el suyo. Totalmente. Entonces, bueno, y ese es el momento en el que esos pilares hay que ir construyéndolos, hay que ir guiándolos a construirlos, porque si no, a esas edades también el ego te puede jugar muy malas pasadas también. No se trata de destruir al ego en lo más mínimo, se trata de amigarse con el ego, justamente. Bueno, y ya para finalizar, imaginaos que esta entrevista la está viendo un chico o una chica que quiera dedicarse a la actuación, que potencialmente se pueda matricular en vuestra escuela. A ese chico o esa chica, ¿qué le diríais? ¿Qué alegato final para terminar la entrevista le lanzaríais? ¿Consejo o algo para que más o menos se enfrentase, o sea, que supiera a lo que se va a enfrentar si inicia ese camino? Yo tengo bastante claro. Yo a alguien que quiere estudiar interpretación le diría que si estudia interpretación lo estudie de verdad en una escuela en la que sea que le guste
seria y buena, que hay más de una, pero que se lea el plan de estudios, porque no se leen los planes de estudios. Eligen escuela por el vídeo de Instagram. Que vea los planes de estudios, que compare, que investigue un poco. Están en todas las webs, que para eso están, que leer se puede, que no está prohibido. Y que uno no puede decidir dónde va a estudiar por un vídeo de Instagram. Que hay que leerse un plan de estudios y hay que decidir con conocimiento. Entonces, que busque una escuela buena, seria, que se lea el plan de estudios y que decida cuál le gusta más. Las escuelas tienen técnicas distintas. Y dentro de las buenas, que hay varias, pues una te va más y otra te va menos, por filosofía, por lo que sea, que elijan, pero sabiendo lo que están eligiendo, sí, y que estudien. Y yo, si no van a estudiar 4 años, les diría que abandonen. Directamente. Sí, porque además, perdón. Porque, o sea, si tienen ganas, si realmente quieren ser actores, si quieren entregar su vida a eso, les diría que empiecen por abajo y hagan el camino para convertirse en los mejores actores y actrices que pueden ser, como dices siempre. Y que si no están dispuestos a eso, que abandonen y busquen otro camino. Y que asuman que se hagan instagramers, pero que no es interpretación, es otra cosa. Es que eso no tiene nada que ver. Yo eso agregaría que yo creo que es importante sincerarse con uno mismo. De verdad, decir, vale, yo quiero estudiar, quiero ser actor, actriz, ¿por qué? Y sincerarse, decir, bueno, porque me gusta contar historias, porque me gusta que el público haga una experiencia, un viaje, que se imagine no sé qué, porque me gustaría ser famoso, porque quiero aplausos, porque quiero mujeres, hombres, no sé, de dinero, fiestas, lo que sea que quieran, pero que sean sinceros consigo mismos y que lo asuman. Y luego de asumirlo, que vean esto de decir, bueno, que se pongan a estudiar, porque no está mal alguien que quiere ser actor porque quiere ser famoso. Luego ya en su viaje se dará cuenta de algunas cosas, porque en realidad no tiene que ver con ser famoso, ser actor o actriz. Pero bueno, que ese sea tu motor, no pasa nada. El asunto es qué va a pasar durante el viaje. Porque si tú dices, bueno, yo con ser un actor de telenovela semanal de cadena abierta me vale. Entonces, bueno, tendrás que estudiar posiblemente bastante menos que alguien que quiere ser como Meryl Streep o como Javier Bardem. Tendrás que estudiar mucho menos. Entonces, si quieres ser como una actriz o un actor que compone grandes personajes que además te hacen viajar asumiendo un riesgo enorme, como Meryl Streep en Agosto, por ejemplo, en la película de Agosto, que hace algo que es monumental. Si quieres ser ese tipo de actriz, de actor, vas a tener que estudiar toda la vida. Entonces, déjate de cursitos así, empieza con 4 años aquí, con 4 años allá, con 4 años allá, y luego haces seminarios lo que te dé la gana y entrenamientos lo que te dé la gana. Pero esto es un viaje inagotable, porque las posibilidades son infinitas. Las decisiones posibles que tú puedes tomar para un personaje no son 20, son infinitas. Y es inabarcable. Entonces hay que rendirse frente a eso y además es interesante de admirar lo inabarcable que son las posibilidades. Tienes tanto para divertirte que estar pensando en tu propio ombligo todo el rato es una pérdida de tiempo. Bueno, pues esta era la última preguntilla que os tenía preparada. Nada, agradeceros el ratito que hemos pasado juntos y nada, desearos de nuevo toda la suerte del mundo. Espero que reunáis a muchos alumnos y forméis a muchas personas en vuestra escuela y que todo el trabajo que estáis haciendo y tal dé sus frutos y sobre todo que os sentáis orgullosos porque es una labor encomiable, desde luego, lo que estáis haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo también. Chao, un placer. Venga.